El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. Esta es la parte 10. Sybil Vane, la actriz, intentó explicar a Dorian Gray por qué había actuado mal en Romeo y Julieta y le dijo: entonces llegaste tú, hermoso amor mío, y liberaste mi alma de su prisión. Pero Dorian Gray la rechazó, diciéndole: ¿qué eres ahora? Una actriz de tercera categoría con un rostro bonito. La muchacha palideció y empezó a temblar. Se apretó las manos y la voz pareció quedársele atrapada en la garganta. No puedes hablar en serio, Dorian, murmuró. Estás actuando. ¿Actuando? Te dejo eso a ti. Hazlo bien, respondió él agriamente. Ella se puso de pie y con una penosa expresión de dolor en el rostro cruzó la habitación hacia él. Le puso la mano sobre el brazo y lo miró a los ojos. Él la apartó empujándola hacia atrás. ¡No me toques!, gritó. Ella emitió un gemido grave y se arrojó a sus pies, quedándose allí igual que una flor pisoteada. Dorian, Dorian, no me dejes, susurró. Siento tanto no haber actuado bien. Estaba pensando en ti todo el tiempo, pero lo intentaré. Desde luego que lo intentaré. Se apoderó de mí tan repentinamente mi amor por ti. Creo que nunca lo habrías sabido si no me hubieras besado, si no nos hubiéramos besado. Bésame otra vez, amor mío, no te vayas. No podría soportarlo. No puedes perdonarme por esta noche. Trabajaré mucho e intentaré mejorar. No seas cruel conmigo por amarte más que a nada en el mundo. Después de todo, solo ha sido una vez cuando no te he gustado. Pero tienes mucha razón, Dorian. Habría tenido que mostrar más de mí como artista. Fue estúpido de mi parte, pero no lo pude evitar. Oh, no, no me dejes, no me dejes. Un ataque de apasionado llanto la ahogó. Cayó al suelo como una criatura herida, y Dorian Gray, con sus bellos ojos, la miró al mismo tiempo que sus cincelados labios se curvaban en un gesto de desprecio. Siempre hay algo ridículo en los sufrimientos de quienes hemos dejado de amar. Sybil Vane le pareció absurdamente melodramática. Sus lágrimas y sollozos lo irritaban. Me voy, dijo al fin con su voz clara y serena. No quiero ser desagradable, pero no puedo volver a verte. Me has decepcionado. Ella siguió llorando en silencio y no respondió, pero se arrastró un poco hacia él. Extendió sus pequeñas manos a ciegas, como si lo buscaran. Él se dio la vuelta y salió de la habitación. Unos momentos después se hallaba fuera del teatro. ¿A dónde fue? Apenas él mismo lo sabía. Recordaba haber estado vagando por las calles mal iluminadas, entre arcadas de sombras siniestras y casas de mal agüero. Mujeres con voces roncas y risas estridentes lo habían llamado. Los borrachos se tambaleaban maldiciendo y parloteando entre ellos como simios monstruosos. Un hombre con ojos extraños de repente se había quedado mirándolo a la cara y luego había estado siguiendo sus pasos sigilosamente para adelantarlo y repasarlo una y otra vez. Había visto niños grotescos apiñados en los umbrales y había oído gritos y juramentos que llegaban de patios oscuros. Cuando estaba a punto de romper el alba, se halló en Covent Garden. Enormes carros cargados de lirios que parecían asentir al balancearse pasaban retumbando lentamente por la reluciente calle vacía. Adensaba el aire el perfume de las flores y la belleza de estas pareció proporcionar un calmante a su dolor. Siguió hasta el mercado y vio a los hombres descargando sus mercancías. Un carretero con guardapolvo blanco le ofreció algunas cerezas. Le dio las gracias, se preguntó por qué no habría querido aceptar dinero alguno por ellas,
y empezó a comérselas con desgana. Habían sido recogidas a medianoche y el frío de la luna se había metido dentro de ellas. Una larga fila de chiquillos que llevaban cajones de tulipanes rayados y de rosas rojas y amarillas desfiló ante él, abriéndose camino entre los enormes montones de color verde jade de los vegetales. Bajo el pórtico, con sus pilares grises blanqueados por el sol, holgazaneaba una tropa de muchachas sucias con la cabeza descubierta que esperaban a que terminara la subasta. Pasado un rato, llamó un coche y volvió a casa. Era el cielo ya ópalo puro y los tejados de las casas refulgían como plata recostados contra él. Cuando pasaba por la biblioteca de camino hacia la puerta de su dormitorio, sus ojos tropezaron con el retrato que le había pintado Basil Hallward. Retrocedió sorprendido y entonces se acercó y lo examinó. Bajo la débil luz detenida que pugnaba por filtrarse a través de las persianas de seda color crema, el rostro le pareció algo cambiado. La expresión le resultaba diferente. Se podía decir que había un toque de crueldad en su boca. Era ciertamente curioso. Se dio la vuelta y tras de dirigirse hasta la ventana, levantó las persianas. El resplandor del alba inundó la habitación y arrastró las sombras fantásticas hasta los polvorientos rincones donde se quedaron temblando. Pero la expresión extraña que había notado en el rostro del retrato parecía seguir allí e incluso haberse intensificado. La temblorosa y ardiente luz del sol le reveló aquellas líneas de crueldad alrededor de la boca con la misma claridad que si se hubiera mirado en un espejo después de haber cometido alguna cosa horrible. Se estremeció y tomando de la mesa un espejo ovalado enmarcado por cupidos de marfil que había sido un regalo de Lord Henry, se apresuró a mirarse en él. Ninguna línea semejante curvaba sus rojos labios. ¿Qué era aquello? Se frotó los ojos, se acercó más al cuadro y lo examinó otra vez. No había señales de alteración alguna al mirar la pintura real, y sin embargo no había duda de que la expresión era del todo distinta. No era una mera fantasía suya. La cuestión era espantosamente evidente. Se derrumbó en una silla y empezó a pensar. De repente cruzó por su cabeza lo que había dicho en el estudio de Basil Hallward el día en que el cuadro había quedado acabado. Sí, lo recordaba a la perfección. Había formulado un loco deseo de poder seguir siendo joven mientras que el cuadro envejecía. Que su belleza permaneciese intacta y el rostro del lienzo sufriese la carga de sus pasiones y sus pecados. Que la imagen pintada se marchitase con las líneas del sufrimiento y la reflexión, y él pudiera conservar la delicada flor y el encanto de aquella juventud de la que acababa de tomar conciencia. ¿Acaso su plegaria había sido escuchada? Algo así era imposible. Incluso pensar en ello parecía monstruoso, y sin embargo, allí estaba el cuadro ante él, con aquel toque de crueldad en su boca. ¿Crueldad? ¿Es que acaso había sido cruel? La culpa era de la muchacha, no suya. Había soñado convertirla en una gran artista, le había entregado su amor porque había pensado que ella era grande. Luego lo había decepcionado, había sido superficial y no había estado a la altura. Aunque a pesar de todo, una sensación de arrepentimiento infinito se apoderó de él al pensar en la joven arrojada a sus pies mientras lloraba como una niña. Recordó la insensibilidad con que la había mirado. ¿Por qué había sido creado de aquella forma? ¿Por qué le habían dado un alma? Él también había sufrido.
Durante las 3 terribles horas que había durado la representación, había vivido siglos de dolor, un eón tras otro de tortura. La vida de él era digna de la de ella. Ella se la había arruinado por un momento, suponiendo que él la hubiera herido a ella para siempre. Además, las mujeres soportaban mejor las penas que los hombres. Ellas vivían de sus emociones. Ellas solo pensaban en sus emociones. Cuando tomaban amantes era simplemente para tener a alguien con quien montar escenas. Lord Henry le había dicho eso, y Lord Henry sabía lo que eran las mujeres. ¿Por qué debía preocuparse por Sybil Vane? Ella no significaba nada para él ahora. Pero, ¿y el cuadro? ¿Qué podía decir de eso? Guardaba el secreto de su vida y contaba su historia. Le había enseñado a amar su propia belleza. ¿Le enseñaría también a odiar su propia alma? ¿Sería capaz de mirarlo otra vez? No. No era más que una ilusión producto de sus sentidos perturbados. La horrible noche pasada había dejado tras ella fantasmagorías. De repente se habían apoderado de su cerebro esas pequeñas motas escarlata que enloquecen a los hombres. El cuadro no había cambiado. No, pensar eso era una locura. Y sin embargo, allí lo estaba observando, con su hermoso rostro dañado y su sonrisa cruel. Sus brillantes cabellos resplandecían con la luz temprana del sol. Sus ojos azules se encontraron con los suyos. Un sentimiento de infinita piedad, no hacia sí mismo, sino hacia su imagen pintada, lo invadió. Había cambiado ya y seguiría cambiando. Su oro se apagaría, volviéndose gris. Sus rosas rojas y blancas morirían. Por cada pecado que él cometiera, una mancha caería sobre su belleza para arruinarla. Pero no pecaría. El cuadro, alterado o intacto, sería para él el emblema visible de la conciencia. Resistiría la tentación. No volvería a ver a Lord Henry. En cualquier caso, no prestaría oído a aquellas sutiles teorías venenosas que en el jardín de Basil Hallward por primera vez habían despertado en él la pasión por las cosas imposibles. Volvería con Sybil Vane para reparar su error, se casaría con ella e intentaría amarla de nuevo. Sí, ese era su deber. Ella tenía que haber sufrido más que él. Pobre niña, había sido egoísta y cruel con ella. La fascinación que la muchacha había ejercido sobre él regresaría. Serían felices juntos. Su vida junto a ella sería hermosa y pura. Se levantó de la silla y colocó un gran biombo delante del retrato, temblando al mirarlo. ¡Qué horror!, murmuró para sí. Y cruzó la habitación hasta la ventana y la abrió. Cuando pisó el césped, respiró hondo. El aire fresco de la mañana pareció llevarse todas sus pasiones sombrías. Solo pensaba en Sybil Vane. Un débil eco de su amor volvió a él. Repitió su nombre una vez y otra. Los pájaros que cantaban en el jardín empapado de rocío parecían estar hablándoles de ella a las flores. Así termina el capítulo 5 y de esta manera comienza el capítulo 6. Fue bastante pasado el mediodía cuando despertó. Su ayuda de cámara se había deslizado de puntillas varias veces en la habitación para ver si se movía. Y se había preguntado por qué su joven patrón dormía hasta tan tarde. Al fin sonó su timbre y Víctor entró suavemente con una taza de té y un montón de cartas sobre una pequeña bandeja de porcelana de Sèvres antigua y descorrió las cortinas de satén color violáceo, oliváceo, con forro azul brillante que colgaban delante de las 3 altas ventanas. «Monsieur ha dormido bien esta mañana», dijo sonriente. «¿Qué hora es, Víctor?», preguntó Dorian soñoliento. «La 1:15, monsieur». «¿Qué tarde era?». Se levantó
y en cuanto hubo dado unos sorbos a un té, dio la vuelta a las cartas. Una de ellas era de Lord Henry y había sido entregada en mano por la mañana. Vaciló un instante y luego la dejó a un lado. A las otras las abrió con desgana. Contenían la habitual colección de tarjetas de visita, invitaciones a cenar, entradas para espectáculos privados, programaciones de conciertos de caridad y cosas por el estilo, de esas que llueven a los jóvenes de moda cada mañana durante la temporada. Había una factura bastante elevada por un juego de tocador de plata a Luis XV que aún no había tenido el coraje de enviar a sus tutores, que eran personas extremadamente anticuadas y no comprendían que vivíamos en una época en que solo las cosas innecesarias nos eran absolutamente imprescindibles. Y había varias comunicaciones muy corteses de prestamistas de la calle Jermyn que le ofrecían adelantarle cualquier suma de inmediato y al más razonable interés. Tras unos 10 minutos se levantó y poniéndose una sofisticada bata, entró en el cuarto de baño con suelos de ónice. El agua fría lo refrescó tras el largo sueño. Parecía haber olvidado todo lo vivido. Una vaga sensación de haber sido parte de una extraña tragedia lo asaltó un par de veces. Pero ésta tenía la irrealidad del sueño. Tan pronto como se hubo vestido, fue a la biblioteca y se sentó a tomar un ligero desayuno francés que le habían servido en una mesita redonda cerca de una ventana abierta. Hacía un día exquisito. El aire tibio parecía cargado de especias. Una abeja revoloteaba con su zumbido alrededor del cuenco en forma de dragón azul lleno de rosas color amarillo azufre que tenía delante. Se sentía absolutamente feliz. De repente, sus ojos repararon en el biombo que había colocado ante el retrato y se sobresaltó. ¿Hace demasiado frío para usted, monsieur?, preguntó su ayuda de cámara al tiempo que dejaba una tortilla sobre la mesa. ¿Cierro la ventana? Dorian movió la cabeza. No tengo frío, murmuró. ¿Era todo verdad? ¿Había cambiado el retrato verdaderamente? ¿O había sido tan solo su imaginación lo que lo había hecho ver aquella mirada de maldad donde antes había existido una mirada de alegría? ¿Seguro que un lienzo pintado no podía sufrir alteraciones? Era absurdo. Sería una historia que contarle a Basil algún día lo haría sonreír. Y sin embargo, qué vívido era el recuerdo de todo. Primero durante el tenue crepúsculo y luego con el alba resplandeciente, había visto aquel toque de crueldad en sus labios torcidos. Casi le daba miedo que su ayuda de cámara saliera de la habitación. Sabía que cuando se quedara solo tendría que examinar el retrato. Le asustaba la certeza. Cuando le llevaron el café y los cigarrillos y el hombre se dio vuelta para marcharse, sintió un loco deseo de decirle que se quedara. Cuando la puerta se cerró tras él, lo llamó. El hombre se detuvo a la espera de sus órdenes. Dorian lo miró por un momento. No estoy para nadie, Víctor, murmuró. El hombre hizo una reverencia y se retiró. Él se levantó de la mesa, encendió un cigarrillo y se dejó caer sobre un diván con lujosos cojines que había frente al biombo. Era un biombo antiguo, de cuero dorado español, estampado y labrado en un estilo Luis XIV bastante florido. Lo examinó con curiosidad, preguntándose si alguna vez habría ocultado el secreto de la vida de un hombre. ¿Debía apartarlo después de todo? ¿Por qué no dejarlo allí? ¿De qué serviría saber? Si el hecho era cierto, era terrible. Si no lo era, ¿por qué preocuparse? Pero ¿qué pasaría si Basil Hallward viniera y le pidiese ver su cuadro?
Estaba seguro de que lo haría. No, no. Tenía que comprobarlo de inmediato. Cualquier cosa sería mejor que aquel terrorífico estado de incertidumbre. Se levantó y cerró con pestillo ambas puertas. Al menos, cuando contemplase la máscara de su vergüenza, estaría solo. Y entonces apartó el biombo y se vio a sí mismo frente a frente. Era del todo verdad. El cuadro había cambiado.